Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y ahora estamos comenzando con el Evangelio de San Lucas. Es el tercer evangelio que nosotros estamos proponiendo, ciertamente, con una lectura y además de lectura, con una explicación, como estamos haciendo. Primero, una introducción general. Queremos ahora comenzar una introducción sobre las notas bibliográficas de todo lo que significa este evangelio de de San Lucas. Y luego entonces iremos viendo la distribución, es decir, todo lo que significa la macroestructura del evangelio de San Lucas. Y luego iremos entrando en los capítulos, como siempre lo hemos hecho también con los evangelios de San Marcos, San Mateo y ahora al iniciar con el evangelio de San Lucas. Este es uno de los evangelios, según el cardenal Martini, para los cristianos avanzados en su fe. Entonces, cristianos avanzados en su fe, queridos amigos. Quiere decir que nosotros estamos haciendo aquí un camino ya en nuestro propio conocimiento. Por una parte, nous, hay que dar razón de la fe y para eso hay que conocer. Pero luego también no nos quedamos simplemente en ese conocimiento, en ese nous, sino que nosotros después entendemos cuál es la teología, porque la teología es un Dios que se manifiesta, un Dios que lo conocemos, pero un Dios que nos interpela y que nos llama sobre todo a lograr, a la realización. Entonces, aquí nosotros podemos entender que la acción de Dios es verdaderamente esa acción que se realiza en el obrar del hombre. Pero al mismo tiempo Dios es el que interpela,
es el que está presente en quien nosotros miramos, en quien nosotros percibimos la propuesta de Dios que se encarna, la propuesta de Dios que a través de esa encarnación nos está diciendo cuál es el camino que tenemos que seguir. Bueno, así como teología general, entonces ahora vamos a mirar un poco qué es lo que nos propone el Evangelio de San Mateo, y mejor dicho, de San Lucas. El Evangelio de Lucas, que quiere decirnos con sus escritos y sobre todo con su experiencia de vida dentro de esta comunidad. Iremos presentando también quién es Lucas, cómo Lucas va sintiendo también ese llamado y ese deseo después de poner por escrito todo lo que él fue escuchando. ¿A quién? Posiblemente Lucas escuchó a San Pablo. Lucas, cuando escribe, también él mismo dice que muchos otros habían escrito ya, pero que él también, después de haber escuchado, después de haber conocido, ahora también él se está animando, querido Teófilo, le dice, ¿verdad? El que es amigo de Dios, quiere decir el Teófilo. Entonces, Lucas tiene algunos rasgos muy importantes y, como decíamos con esa frase del cardenal Martini, Lucas es un evangelio para los avanzados. Miremos alguna nota bibliográfica con respecto al evangelio de Lucas. Lucas, en primer lugar, ocupa ese lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Lucas tiene un lugar preciso dentro del Nuevo Testamento. Y vamos a ver esto, porque recordemos que cada una de las teologías de los libros que encontramos en la Biblia de por sí tiene una teología clara, una teología que quiere transmitir al pueblo, a la gente, a la comunidad. Y que tuhanguaya ya yesa pe aya yesa cuaja ya bueno upeara becueri sehana hamba ere San Lucas en este caso omombe ushe upeyahina ba eja pe iñacame peña putu umeja eojesha lleva peñan de yara o yapoa cueja peñan de yara y cuame eva cue haupei peateguazú, es decir, esa comunidad fue reflexionando, fue entendiendo ñamindu hoina hoy cuá bebé a entender iré entonces y nos deja por escrito, y eso es lo que nos está diciendo. Por eso tiene un lugar preciso con una teología precisa, una teología que es muy fácil distinguir con las otras propuestas de los evangelios, los otros evangelios que tienen también su teología precisa y su teología que responde sobre todo a un contexto histórico. No se olviden de ese aspecto que tañan de anteriormente sobre la cuestión del contexto histórico. Quiere decir que Lucas no es alguien caído del catre, o mejor dicho, alguien caído de la luna, es como que vive dentro de una botella o dentro de un globo. No, Lucas no peche. Lucas es alguien que conoce demasiado bien la realidad y por eso es que responde a esa realidad, a eso que se le está pidiendo y a eso que se le está proponiendo. Entonces, por eso Lucas ocupa un lugar bien preciso dentro del Nuevo Testamento. Número uno. Elemento número uno es la ubicación, la precisión de su teología dentro del camino, del desarrollo, del pensamiento y de la propuesta del Evangelio de Jesús. Después podemos seguir que Lucas ha escrito un evangelio y ha sentido la necesidad de completarlo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Segundo elemento a tener en consideración. Upea y Sejina que Lucas escribió 2 tomos ya de su belleza, 2 tomos de su evangelio, de su buena noticia. Por una parte está ese sentido que tuvo de escribir un evangelio, así al estilo de Marcos, al estilo de Mateo, luego el estilo de San Juan. Lucas también tuvo ese deseo, esa necesidad. Tengo que escribir, tengo que anunciar, tengo que contar, tengo que decir lo que Jesús de Nazaret había realizado. Y por otra parte, el de completarlo con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después del Evangelio de Lucas,
Nosotros tenemos la otra obra, por lo menos los autores sagrados con su estudio profundo se dan cuenta que esta es la continuación. Por eso él después va a dividir y vamos a ver un poco los 3 tiempos, ¿verdad? Como él dice, de este caminar según Lucas, cómo Dios se va manifestando. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Jesucristo y el Dios de la Iglesia. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. El Papa quiso mantener un encuentro solo con jóvenes durante su viaje a Eslovaquia. Fue en el estadio Lokomotiva de Košice, en el este del país. Francisco dedicó mucho tiempo a atravesar el estadio con el Papa móvil para que muchos pudieran verle de cerca. Luego bendijo una imagen moderna de la Sagrada Familia con la Virgen María embarazada. Francisco escuchó la historia de Petra, que le contó cómo retomó la confesión. Peter se conmovió cuando empezó a contar que tras una peregrinación apostó por vivir la castidad durante el noviazgo. Ahora está casado con Susana y tienen 3 hijos. Lenka y Peter explicaron las primeras dificultades del matrimonio cuando descubrieron que él tenía una enfermedad. El Papa habló a los jóvenes sobre la castidad. Dijo que el amor es algo enorme y que es una pena banalizarlo. Perché l'amore non è solo emozione e sentimento. Questo semmai è l'inizio. L'amore non è avere tutto e subito. Non risponde alla logica dell'usa e getta. L'amore è fedeltà, dono, responsabilidad. Francisco les pidió tener el coraje de amar de verdad y de revelarse a quienes piensan que la vida es como una serie de televisión. La vera originalità oggi, la vera rivoluzione è ribellarsi alla cultura del provvisorio e andare oltre l'istinto, oltre l'istante e amare per tutta la vita e con tutto se stessi. Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare e educare dei figli, di passare una vita condividendo tutto con un'altra persona, senza vergognarsi delle proprie fragilità, perché c'è lui o lei che le accoglie e le ama, che ti ama così come sei. El Papa también les habló con fuerza de la confesión y les pidió que cada vez que reciban este sacramento se centren en el perdón y no solo en los pecados. Francisco estaba en plena forma a pesar de que era el último encuentro de un día lleno de ceremonias y desplazamientos. Antes de marcharse se detuvo con algunos jóvenes que le entregaron regalos para que se acuerde de ellos cuando regrese a Roma. El Papa mostró una gran sonrisa cuando llegó al distrito Lunik 9 de Košice y visitó el centro que los salesianos tienen allí para atender a esta comunidad gitana. Para ellos el encuentro fue toda una fiesta. Se calcula que en Lunik 9 viven unas 4.300 personas de etnia gitana, una de las mayores comunidades de Europa. Este lugar tiene desde hace tiempo graves problemas como la escasez de agua corriente, de gas y de calefacción. Pero eso no les impidió preparar esta calurosa bienvenida al Papa. Muchos estuvieron todo el tiempo en sus ventanas para saludarle. En nombre de ellos les saludó el sacerdote Peter Benseñei, que ha dedicado toda su vida a atender a comunidades de gitanos. Viacerí Rómovia, vďaka poznaniu a prijatiu Ježiša Krista, sa rozhodli žiť nový život. Katolícka cirkev pre nich robí veľa, aj keď je toto úsilie cirkvi často zo strany štátu nepovšimnuté a premlčané. Francisco escuchó también atentamente a Jan Hero, un ingeniero de 61 años que le agradeció su apoyo al pueblo gitano. Máme nádej, že vaša misia dnes tu medzi nami na tomto mieste nám pomôže zapáliť
väčšiu vieru i pevnejšie odhodlanie meniť náš osobný i duchovný život k lepšiemu. Luego fue con su esposa para saludar personalmente al Papa. También esta joven pareja le contó el reto que supuso crecer en este barrio. Dijeron que gracias al compromiso de los salesianos y a que creyeron en ellos, pudieron casarse y buscar un trabajo para construir un futuro mejor. Al Papa le gustó su historia y se puso de pie para saludarles y regalarles unos rosarios. Después Francisco se dirigió al pueblo gitano con un conmovedor mensaje. Sì, la Chiesa è casa vostra. Perciò vorrei dirvi con il cuore, siete benvenuti. Sentitevi sempre di casa nella Chiesa e non abbiate mai paura di abitarci. Nessuno tenga fuori voi o qualcun altro dalla Chiesa. Francisco denunció las discriminaciones, lamentó los prejuicios y los juicios implacables contra las personas. Dove c'è cura della persona, dove c'è lavoro pastorale, dove c'è pazienza e concretezza, i frutti arrivano. Ghettizzare le persone non risolve nulla. Quando si alimenta la chiusura, prima o poi divampa la rabbia. La vita per una convivenza pacifica è l'integrazione. El Papa pidió a los sacerdotes, a los religiosos y laicos que ayudan a esta comunidad gitana que no se cansen en este camino de construir una convivencia pacífica, que no tengan miedo de salir al encuentro de los marginados. Después, antes de marcharse, rezó con todos un Padre Nuestro y les bendijo. Un encuentro de menos de una hora que dejó una huella imborrable en este rincón olvidado de Europa. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos comenzando con esta introducción sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo la premisa, estamos haciendo la nota bibliográfica, cómo tenemos que entender, cómo tenemos que pararnos ante el Evangelio de San Lucas. Maba ve San Lucas y la verdad. Habíamos dicho que Lucas ha escrito un evangelio y ha sentido luego esa necesidad de darle una continuación, un segundo tomo a su obra maestra, a su obra del evangelio, que los otros no lo tienen y que es
Hechos de los Apóstoles. Es decir, Lucas de por sí divide un poco su obra, su pensamiento, su estructura mental. Es un Dios Padre que actúa, Antiguo Testamento, un Dios Hijo que se revela, Dios que se encarna. Entonces el tiempo de Jesús, el tiempo del Evangelio, de lo que nosotros ahora vamos a leer y vamos a entender. Y luego está el Evangelio, que es el de los cristianos de la comunidad, Peñan de Yara Manorie, Kurusure, pero sobre todo que ha resucitado. Y con esa resurrección, Peñan de Yara, Peñan de Pusenó, ayer. Y entonces hablamos ahora de la formación de una comunidad, porque el tercer tiempo es la formación comunitaria, el seguimiento de Jesucristo. Los secuaces de Jesús, los discípulos o los apóstoles enviados por Jesús. Y entonces comienza ese tercer tiempo y a eso se le llama hechos, acciones, actos de los apóstoles, de los seguidores del Señor. Por lo tanto, de esta forma se distinguen mutuamente el pasaje de Jesús y la existencia de la iglesia. El mensaje de Jesús y la existencia de la iglesia, con estos dos tomos. El mensaje de Jesús, porque como los otros evangelios también, está contando sobre una experiencia profunda vivida con Jesús de Nazaret y de una manera teologal profunda. Por eso es que el cardenal Martini decía justamente que Lucas es el evangelio para los cristianos avanzados, avanzados en su fe, avanzados en su conocimiento, avanzados en ese caminar continuo, ¿verdad?, de la vida cristiana. Upea inala y añandego ave San Lucas. Y bueno, entonces vamos a ir descubriendo, pero yo quisiera que ustedes con esta nota bibliográfica que estamos haciendo, como una simple introducción, vayamos entendiendo que San Lucas nos está hablando desde algo muy profundo, desde una teología sobre Dios Padre Creador, sobre una teología de Dios Hijo que se encarna y que cumple esa misión del Padre, segundo tiempo, y luego de un Dios que se manifiesta y que continúa su misión en la comunidad. Y ahí viene Dios Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los tres momentos importantes en el pensamiento, en la estructura de San Lucas. Por lo tanto, se distinguen el mensaje de Jesús y la existencia de la iglesia. La existencia de la iglesia será con la acción del Espíritu Santo dentro de esta eclesía. La misma dualidad, es decir, aquí son dos obras, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, implica un bien preciso transformado, un bien preciso trasfondo teológico, ¿verdad? ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que todo lo que Lucas está pensando aquí como trasfondo de su acción y de lo que él está poniendo por escrito, está pensando desde el trasfondo teológico, que quiere decir theologos, desde Dios, estructurando la acción de un Dios que actúa dentro de la comunidad. Y ahí vamos a ir descubriendo, como le estaba diciendo, hay tantas teologías en el Evangelio de San Lucas. Y por eso es que el cardenal Martini le llama el Evangelio de los avanzados. Getamba ella yujutajina, Getamba es ahí ponada verdaderamente, ¿verdad? Por ejemplo, a Lucas se le presenta como el evangelista de la misericordia. A Lucas se le presenta como el evangelista de la oración. A Lucas se le presenta como el evangelista de los pobres. A Lucas se le presenta como el evangelista de la infancia de Jesús. Y así sucesivamente, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Bueno, hay muchos elementos que iremos reflexionando, que iremos viendo y sobre todo tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Porque San Lucas nos ayudará a crecer mucho más y a hacer una estructura mental de nuestra vida cristiana de una manera fenomenal. Upeala ñande yajekana, ñañimoi peñande yara enonde peja yajesami, da ecuñande ya le mintana una partecita, una frasecita ya peta upeare. Estilo protestante, ¿verdad? Y después siempre te machacas sobre una frasecita, pero que uno saca del contexto. Uno tiene que mirarlo en el contexto.
Por eso estamos comenzando y estamos mirando desde una macroestructura. Y antes de entrar en una macroestructura de toda la obra de Lucas, lo que nosotros estamos haciendo es primero haciendo una explicación general de cómo tenemos que afrontar y cómo tenemos que ir entrando poco a poco en estos escritos lucanos. La dualidad de la obra implica un bien preciso trasfondo, ¿verdad? Teológico es lo que nosotros tenemos aquí. Cuando estamos hablando del trasfondo teológico, nosotros estamos diciendo, bueno, aquí es la definición, por eso estuvimos colocando los ejemplos de la misericordia, de la pobreza, también de la pobreza, ¿verdad? También de la riqueza, o sea, son también de la salvación. Ese también es otro de los elementos que aparece muchísimo en Lucas. Hoy ha llegado a esta casa la salvación, porque este es hijo de Abraham, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos eso en la historia de Zaqueo. El tiempo o plano de la historia de Jesús, el Evangelio, se distingue claramente del obrar del Cristo que se encuentra ya en los cielos y que actúa por medio del Espíritu en la iglesia. Se dan cuenta que Lucas entonces separa muy bien, él separa muy bien en su Evangelio lo que es el tiempo de la iglesia y lo que es la historia de Jesús. Por eso dice, el tiempo o plano de la historia de Jesús se distingue claramente del obrar de Cristo que se encuentra ya en los cielos. Es decir, después de que Jesús sube al cielo, la muerte y resurrección de Jesús, entonces lo pone bien claro. Y su obrar, es decir, la fuerza del Espíritu que viene y que obra después de su muerte y resurrección, que lo vamos a encontrar en ese segundo tomo que es Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este evangelio tan hermoso de San Lucas. Estamos comenzando, ¿verdad? Por lo tanto, pero ya vamos notando algunas de las características hermosas, lindas que nos presenta este evangelista. Por ejemplo, el hecho de que él divide en tres partes: el tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Tenemos aquí en el evangelio el tiempo de Jesús, sería, ¿verdad? A pesar de que una partecita te describe un poco lo que es del Antiguo Testamento, que termina con la figura de Juan el Bautista, ciertamente, y luego que se proyecta con la vida de Jesús, con su muerte y resurrección, pero viene el Espíritu Santo y es la continuación de la iglesia, los tres momentos. Y en esos tres momentos, cada una de la Santísima Trinidad, podemos decir nosotros en nuestro lenguaje teológico cristiano, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La estructura y divisiones de San Lucas se reflejan de manera preferente en la liturgia y en sus fiestas. En la liturgia y en sus fiestas de la iglesia, ¿verdad? Encontramos esta estructura y divisiones. Y vamos a ver, Adviento y Navidad se apoyan de una forma especial en los primeros capítulos de su evangelio. Adviento y Navidad. Y claro, porque nos habla de la infancia de Jesús, capítulo 1 y capítulo 2. Es la infancia de Jesús y entonces tiene una presentación también litúrgica, digamos, de los personajes más importantes que se irán desarrollando y que irán interviniendo en su evangelio. Después, solo en Lucas aparece el tiempo de 40 días y de Pascua y la Ascensión como subida simbólica y concreta hasta la gloria de Dios Padre. Entonces, solo en Lucas nosotros encontramos los 40 días de Pascua y la Ascensión también. Aquí nosotros podemos mirar y podemos decir que estos capítulos finalmente nos llevan siempre hacia Pentecostés, porque el segundo tema, como Lucas va desarrollando en su primer tema o en su primera parte, en su primer apartado, entonces nos está hablando de un Jesús, pero ciertamente un Jesús que está de paso, entre comillas, un Jesús que se encarna, que entra en nuestra historia y que luego muere y sube al cielo. Pero entonces es como que la comunidad quedaría decapitada, ¿verdad? Quedaría entonces sin el jefe, quedaría sin ese que le está animando. Y además un Jesús que muere tan joven, ¿verdad? Que lo matan a los 33 años, colgándolo del madero, de la cruz. Pero aquí en la teología de San Lucas, sin embargo, nosotros estamos encontrando que es Dios, ¿verdad?, el que interviene, y Dios entonces ahora que dice: no lloren, no se preocupen, porque yo les voy a enviar al Paráclito, yo voy a estar en medio de ustedes. Y Lucas describe la venida, Pentecostés, tanto al final de su evangelio como también Lucas nos va a describir al inicio del segundo tomo de la presencia suya, de sus escritos, que viene a ser Hechos de los Apóstoles. Entonces, la estructura y división de San Lucas reflejan de manera preferente en la liturgia y en las fiestas. Adviento y Navidad se apoyan de una forma especial en los primeros capítulos de su evangelio, capítulo 1 y 2. Solo en Lucas aparece el tiempo de 40 días y de la Pascua y la Ascensión como subida simbólica y concreta hacia la gloria de Dios Padre. Aquí también es esencial tener en cuenta este aspecto. Y además, vamos a encontrar dos aspectos importantes en esta subida, ¿verdad?, que es simbólica, te está diciendo justamente, una subida simbólica y concreta hacia la gloria de Dios Padre. La Pascua y la resurrección. Y sube al cielo. ¿Por qué sube al cielo justamente? Primero por su glorificación, de donde Él viene. Peñante Yáramo y Oura. San Juan después lo va a desarrollar mejor. En el principio el Verbo estaba con Dios
y el verbo era Dios. Oye, por un hoy, UPP y mandé entonces la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? Pero no basta simplemente en presentarte Lucas por lo menos, sino que después también viene un segundo momento. Cuando Jesús vuelve al Padre, entonces promete y dice que vendrá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que viene, que se apodera, que se posa en el corazón y en la vida de los cristianos, es ahora quien les da la fuerza para que ellos sigan luchando y se sigan empeñando. Y así entonces encontramos a Lucas, que nos propone directamente y nos está diciendo que aquí comienza una nueva etapa en la vida de la iglesia. ¿Y por qué? Y porque justamente ahora es el tiempo del Espíritu Santo. Yo hablando un poco, ¿verdad? Y diciendo así en una forma muy general, ¿verdad? Esto no es ningún dogma, pero es casi como decir en este tercer tiempo, la venida del Espíritu Santo, así como la segunda persona se encarna en Jesucristo, en el tercer momento es como decir que el Espíritu Santo que se encarna en la comunidad. Es interesante, ¿verdad? Pero esta es simplemente una analogía para que nosotros podamos entender que ahora la responsabilidad ya no será la de un Jesús encarnado, sino que ahora tendrá que ser una comunidad encarnada, con la fuerza del Espíritu Santo, que es Dios, ¿entienden? Por eso los tres tiempos son maravillosos, así como piensan esta estructura general de San Lucas. Entonces, solo en Lucas aparece el tiempo de 40 días, decíamos, de la Pascua y la Ascensión. Pascua y Ascensión, solo aquí, como su vida simbólica. Es decir, aquí entonces nos está haciendo entender que entramos dentro de la semiótica del estudio de los signos, de los simbolismos. Esta ascensión al cielo entonces en forma simbólica nos está diciendo. Nos ayuda también a nosotros a entender, y la ascensión también, como su vida simbólica y concreta hacia la gloria de Dios Padre. Después de haber pasado haciendo el bien, después de haber predicado, anunciado, entusiasmado a la gente, entonces, ahora lo que hace Lucas en la presentación de Jesús es que Jesús sube al cielo. Y por lo tanto, finalmente, la datación de Pentecostés se funda únicamente sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. La datación como tal, Pentecostés. Lo que viene a continuación, porque aquí lo que el autor sagrado está haciendo es una relectura del Nuevo Testamento, ciertamente, pero vuelve a releer el Antiguo Testamento. La fiesta de Sukkot, la fiesta de las chozas. Cuando datamos la Navidad o interpretamos la Ascensión como la cumbre de la Pascua, o nos fijamos en el día del Espíritu, llenos, ¿verdad? Aquí utilizamos el esquema teológico de Lucas. Vuelvo a repetir esto porque es importante. Cuando nos fijamos en el día del Espíritu, utilizamos el esquema teológico de Lucas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ñande Yarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy estamos leyendo esta primera lectura del libro de Esdras, este profeta que está escribiendo, Esdras, capítulo 1, del 1 al 6. Hay que reedificar el templo, nos dice Esdras. El año primero de Ciro, rey de Persia, el Señor, para cumplir lo que había anunciado por boca de Jeremías, movió a Ciro de Persia a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Ciro, rey de Persia, decreta: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Queridos hermanos, nos encontramos en el exilio y esta es la gracia que ellos ven en la persona de Ciro. Incluso ellos dicen: Ciro es el enviado de Dios. Ciro es el Mesías. Ya comienza este sentido del mesianismo, es decir, el Salvador. De Shaibio ba esa peñan de Yara lleva o me chupe comba ei ponaiteba a llega lleva ñandere no ya de bueno tapejopaque. Este es el rey, entienden, de Persia, que una vez que conquista Babilonia, entonces dice: no, yo no quiero aquí a nadie de ustedes que esté aquí en mi reino, vayan cada uno a su reino, a su casa. Pero aquí ciertamente que estamos mirando algo más, la acción de Dios en el corazón de Ciro. Y por eso este decreto, porque él después dice: vayan y construyan para su Dios en Jerusalén el templo, reedificar. En este sentido, queridos hermanos, no miremos simplemente una reedificación de un templo, de las paredes, de unos muros, sino que el templo, como dice San Pablo, somos nosotros mismos. Es allí donde habita Dios. Cada uno tiene que ver cómo tiene su templo, destruido o tiene el templo en buenas condiciones. El Señor quiere que nosotros reedifiquemos continuamente, es decir, que le podamos tener un lugar noble, sagrado a Dios. Y ese es el verdadero templo, el lugar donde habita Dios. Pidamos esta gracia al Señor, escuchando este decreto de Ciro, que también nosotros podamos decretar en nuestra propia vida y decir: voy a reconstruir mi vida, voy a reconstruir mi forma de vivir, voy a reconstruirme en los valores y en los principios que tal vez los he dejado de lado. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante.
tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes, si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos presentando esta macroestructura. Estamos hablando de los primeros elementos de San Lucas. Hoy que estamos comenzando con esta primera lección, ¿verdad? Una introducción general. Vamos a hacer unos días, vamos a hablar un poco quién es Lucas, cómo se le presenta a Lucas, cuáles son las características esenciales del Evangelio de San Lucas y así vamos a ir compartiendo sobre elementos básicos, esenciales y fundamentales en la vida del Nuevo Testamento desde el Evangelio de San Lucas. Nosotros decíamos que el Día del Espíritu utilizamos el esquema teológico de Lucas. Quizá Pablo y Juan ofrezcan un retrato mucho más profundo y más austero del misterio de Jesús en los cristianos. Atención, vuelvo a repetir esto. Pablo y Juan ofrezcan un retrato más profundo y más austero del misterio de Jesús en los cristianos. Pero, atención, porque estamos hablando de Lucas,
que por su nitidez de los rasgos y por la claridad de sus divisiones, la teología de Lucas ofrece una de las más auténticas y completas expresiones de la buena nueva. Lucas entonces es uno. Por eso el cardenal Martínez, yo ya les decía anteriormente, nos habla de un Lucas que es realmente maestro. Entonces Lucas es para aquellos que están más avanzados ya en su vida de fe, que pueden interpretarlo con mayor facilidad porque entienden ese camino y esa estructura. Vaya papeñan de yara lleva hoy cuame hoy cualca vaya bañande yan yepo ya y ese vaya bañande yapo vaya pape comunidad lleva pe atiuazú yapo bañande porque pega con yapo ñande va creciendo y se va abriendo, ¿verdad?, hacia esa fuerza de la formación de una comunidad nueva. Pero es la iglesia entonces ahora donde Lucas va a poner todo el acento, toda la responsabilidad de Hechos de los Apóstoles. Pero para eso primero nos presenta a este Jesús en su Evangelio. Y lo que nosotros ahora vamos a estudiar es justamente el Evangelio de San Lucas. Pablo y Juan entonces ofrecen un retrato mucho más profundo y más austero del misterio de Jesús en los cristianos. Pero creemos que por su nitidez de sus rasgos y por la claridad de sus divisiones, la teología de Lucas ofrece una de las más auténticas y completas expresiones de buena nueva. En las páginas que siguen ahora, lo que vamos a hacer como estudio, nos sorprende esa novedad de Lucas. Nos sorprende lo que Lucas va presentando. Vamos a ver entonces, humildemente vamos a procurar seguir y vamos a procurar explicar, ¿verdad?, todo lo que se nos presenta hoy en este Evangelio, todo lo que nosotros podemos ir comprendiendo desde el pensamiento teológico de San Lucas. Como nosotros sabemos, no siempre es fácil, ¿verdad?, porque las interpretaciones siempre son enriquecedoras, son muy enriquecedoras. Y eso tenemos que mirarlo desde una exégesis bien profunda. Hay grandes estudiosos de los evangelios, pero con respecto a Lucas hay grandísimos estudiosos sobre este evangelio. Como yo le estaba diciendo, es uno de los evangelios mejor estructurado, mejor pensado, que mayor teología nos está ofreciendo. Y bueno, aquí también, por ejemplo, tenemos, ahora que recuerdo, es la teología del Kyrios, ¿verdad?, el Señor. Y cuando te está hablando del Kyrios, te está hablando del Señor resucitado, ¿entiendes? Entonces es uno de los únicos teólogos evangelistas que nos está hablando ya desde un principio del Kyrios, del Señor, del Jesús resucitado. Vamos a ver entonces el intento teológico de Lucas. ¿Cuál es el intento teológico? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Sobre esto vamos a detenernos, vamos a hablar un poco en una introducción así general de lo que Lucas está buscando, de lo que Lucas quiere. Nosotros comenzamos leyendo, y les voy a pedir que eso lo tengan como un ejercicio, ¿verdad?, para ustedes mismos también, y para que se vayan adentrando en estos escritos. El capítulo 1, del 1 al 4 de San Lucas dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para mi ilustre Teófilo un regalo ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que han recibido. Entonces, queridos amigos, con eso comienza. Este es el prólogo y esta es la invitación que está haciendo Lucas justamente. Muchos ya han tratado, dice, de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Y también yo quisiera hacerlo. Entonces esto ya nos está hablando de una investigación, de una
profundidad también en el Evangelio. Da eku oye ente va ecuea lleva peoñe hendú ajina, entonces ya veí allá poimía y la síntesis aguerupm app corta y pega ya pues ahí esa computadora me llevas a me no. Él entonces comienza a pensar, y por eso es que todos los evangelios tienen siempre un camino, tienen una estructura, y cada uno tiene una estructura fenomenal. Pero Lucas de una manera especial, por eso para los cristianos avanzados en ese camino de la fe cristiana, del conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces con esta primera lección, con esta primera clase, vamos a ir entrando con la terminología después también de San Lucas, con la persona de San Lucas y sobre todo lo esencial y fundamental, desde una exégesis linda de San Lucas, llegar a una teología esencial y fundamental para nuestra vida. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, queridos amigos, con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.